Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 16 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio pasado ya vimos, ahora sí, el primer sonido, es decir, tipo de sonido que fue la percusión. Quedamos que básicamente son aquellos sonidos que comienzan y desaparecen muy rápido y que no tienen un tono fácilmente diferenciable. Y bueno, pueden tener cualquier cantidad de frecuencias, pero sobre todo esas características. Bien, ahora vamos a ver el bajo. ¿Qué es lo que hace que un sonido sea un bajo? Hay dos características esenciales para que un sonido se pueda considerar que es un bajo. La primera es que, a diferencia de la percusión, sí debe de tener una nota que sea diferenciable. Así que, por ejemplo, este sonido tiene una nota diferenciable. Y la segunda característica es que su principal rango de frecuencias, es decir, que la gran mayoría de las frecuencias que componen este sonido deben de ser en un rango inferior a los 150 Hz aproximadamente. Aquí podemos ver que está por encima de 200, así que esto no sería un bajo. Pero si yo hago esto, entonces este sonido ya se convirtió en un bajo, porque cumple con las dos características. Tiene una nota que es diferenciable, un pitch diferenciable, y también tiene un continuo de frecuencias por debajo de 150 Hz. Esas dos características es lo que convierten a un sonido en un bajo. Ahora, si se dan cuenta, estas dos características estamos hablando en cuanto a frecuencias. Es decir, que en cuanto a volumen puede haber diferentes combinaciones. Por ejemplo, tengo este otro sonido que también es un bajo. Su principal contenido de frecuencias está en el rango de los graves. Aquí podemos verlo. La frecuencia fundamental está por debajo de 150 y también podemos darnos cuenta que la nota es diferenciable, tiene un pitch. Pero esta diferencia del anterior comienza un poco más suave. Y además suena un poco más amplio, pero eso no importa. Lo importante son las dos características que comenté. Aquí tenemos otro sonido de bajo. Igual tiene un tono diferenciable y su contenido de frecuencias está por debajo de 150. Aunque este tiene una caída más larga. Volvemos a lo mismo, no es necesario fijarnos tanto en la envolvente de volumen o cómo se comporta la amplitud a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos sonidos que son el mismo. Estamos ya prácticamente en el límite de frecuencias. Y uno tiene una envolvente que va a permitir que tenga ahí la frecuencia sostenida. Y este desaparece rápido, y aún así los dos son considerados bajos. La diferencia es que este bajo, además de ser un bajo, también tiene algunas características de un sonido percusivo. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, la característica de los sonidos percusivos es que comiencen y desaparezcan rápido. Entonces no es una percusión, porque sí tiene una nota o un pitch que es fácilmente diferenciable, pero cumple con las otras dos características, lo que lo hace un sonido percusivo. Ahora, si tomáramos este sonido, por ejemplo, y le aplicáramos una envolvente extremadamente corta para que aparezca y desaparezca rápido, podemos darnos cuenta que pues ya no se diferencia fácilmente el pitch o la tonalidad. Así que este sonido, que antes era un bajo, por el hecho de haber aplicado un envolvente que le resta esa diferenciación del pitch o de la nota, lo hemos convertido en una percusión. Así que hay que tener esto en cuenta. Bien, aquí hay otros ejemplos de sonidos de bajo. Este, por ejemplo, igual podemos ver, tiene una nota diferenciable, está por debajo de 150 y bueno, esta vez tiene un timbre un poco metálico. Vamos a escuchar este otro. Igual cumple con las dos características, a pesar de que el resto de las frecuencias o el timbre es diferente. Así que, de nueva cuenta, en resumen, ¿cómo van a ser un bajo? Pues bueno, primero tienen que tener en cuenta que su sonido debe tener una tonalidad que sea diferenciable y ubicar su principal
rango de frecuencias por debajo de 150 Hz. Lo que hagan después de eso, si siguen alterando el sonido, sigue siendo un bajo. Solamente que, bueno, este bajo en específico tiene además mucho contenido de frecuencias altas, pero cumple principalmente con la función de los bajos. La nota diferenciable y contenido de frecuencias por debajo de 150 Hz. Y si estamos hablando ya de las envolventes, pues bueno, se pueden aplicar filtros o LFOs para que su sonido tenga la característica que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí lo he convertido en un bajo percusivo. Muy bien, así que vamos a dejarlo hasta acá. De tarea se les queda que puedan ustedes checar diferentes sintetizadores de los que ustedes dispongan, poder también checar los diferentes sonidos que ya traigan precargados y analizar cuáles son sonidos de bajo y por qué. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios. Vamos a seguir hablando de otros tipos de sonido. También los invito a que se pongan en contacto conmigo. Todas las redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.